con un programa obrero y con unos métodos asamblearios, democráticos y de los trabajadores. Un verdadero programa obrero no tiene nada que ver con lo que estamos viendo en la política nacional, en la política autonómica, los parlamentarios, los gobiernos formales. Tenéis pruebas de que el ayuntamiento durante años nos ha representado, particularmente en esta barriada. He estado conversando con alguna persona y los compañeros que me han informado, pues tiene inevitablemente un sentimiento que es muy natural, que es un sentimiento de discriminación, de abandono, donde hay toda una serie de tareas municipales que son desatendidas. Para nosotros lo fundamental, y tiene mucho que ver con la política que defendemos, es que haya un contacto directo y una participación directa de los vecinos en el funcionamiento de los servicios, en las decisiones que se toman y sobre todo en el control de los recursos de los que disponen todos los vecinos de la población. Y cuando digo todos los vecinos de la población me refiero a los vecinos, a los trabajadores unidos de Cortes de la Frontera, de Estación de Gaucín, Estación de Cortes. Porque el mensaje que esta candidatura lanza es que hay cuestiones que nos unen a los trabajadores y a los vecinos. Y nosotros decimos que efectivamente hay que tener una atención preferencial a las barriadas, porque sus condiciones son siempre más complicadas, porque requieren una atención especial. Pero primero, esa atención no se puede hacer desde un núcleo central, sino que se tiene que hacer directamente aquí. El compromiso de los compañeros, igual que lo hemos hecho nosotros en Villaverde, es crear comités y asambleas de trabajadores, ciudadanas, obreras, para organizar los servicios. Para organizar los servicios en esa nueva democracia que nosotros defendemos, que es la democracia asamblearia, para organizar los recursos, para tomar decisiones, y esas asambleas las tienen que votar democráticamente el pueblo. Asambleas que tienen que hacer las funciones que habitualmente hacen los funcionarios y las funciones que habitualmente hacen los servicios centrales del ayuntamiento. Eso lo hemos puesto nosotros en práctica en el ayuntamiento, en Villaverde del Río. A otro nivel, evidentemente, pero incluso el funcionamiento de servicios, como son los parques públicos, o como son determinadas labores de limpieza, o las obras públicas, se hacen con comités de vecinos y vecinas de la localidad, que tienen las atribuciones, que tienen la información, que tienen los medios para participar de las tareas municipales. Esto se puede hacer perfectamente. Pero donde está verdaderamente el fruto de este método y de este programa obrero y combativo, está precisamente en los recursos que tenéis en común todos los vecinos y todos los trabajadores del pueblo, entendido como la unión de los tres centros, que es verdaderamente toda esta riqueza natural que nos rodea. Aquí es donde está la clave, y precisamente hay el resto de las candidaturas están intentando utilizar esas claves para dividirnos. Y precisamente de lo que se trata es de unirnos para recuperar lo que es del pueblo, para recuperar lo que es de los vecinos. La riqueza de Cortes está en sus montes, como todos conocéis. Ahí está la verdadera riqueza. Es verdad que tiene un presupuesto municipal, y ese presupuesto municipal siempre insuficiente, siempre se reparte de manera discriminatoria, de manera oportunista y a las espaldas de los vecinos, pero no está ahí el punto central. El punto central está en esos montes que tienen unas posibilidades de empleo, unas posibilidades turísticas, de producción de corcho, de producción de seta, unas posibilidades a todos los niveles, que en estos momentos no las disfrutan los vecinos de Cortes, ni las disfrutan los trabajadores de Cortes, ni es un foco de empleo permanente, estable y con derecho, sino que al día de hoy se privatiza y la tienen empresas privadas y multinacionales que utilizan esos recursos en beneficio propio. Y no solamente en beneficio propio, sino en beneficio de aquellas personas que les sirven de punto de apoyo en Estación de Gaucín, en Cortes de la Frontera y en Estación de Cortes. Es decir, aquí entramos en el punto central, en que los intereses de los que se aprovechan de los recursos en los tres centros urbanos y los intereses del resto de los trabajadores no son coincidentes. No son coincidentes. Aquellas personas que dicen, yo voy a ir en una lista para defender
los intereses de los vecinos de Estación de Caucín, lamentablemente están en contacto con aquellos que están privatizando los montes, con aquellos que ponen la riqueza de los montes al servicio de la propiedad privada y al servicio de intereses privados. Por eso es muy importante entender que en este juego, el que haya personas que hayan nacido aquí o que vivan aquí y que vayan en candidatura, en principio, no es garantía, compañeros, de nada. Y para conseguir un logro y una conquista como la que estamos poniendo encima de la mesa, que es recuperar para los trabajadores de Cortes, para los trabajadores de la estación de Caucín, recuperar los montes, ponerlos bajo el control público, bajo el control de los trabajadores, poner la producción, la maravillosa producción que podía dar empleo no solamente a todos los trabajadores del pueblo, sino de los alrededores. Todo eso lo puede hacer una candidatura que crea realmente en el control público de esos recursos, pero sobre todo que organiza a la población, que organiza a los trabajadores, que organiza a las amas de casa, que organiza a los jóvenes, que vean que esos recursos son del pueblo, que no tiene que haber intermediarios que se lucren, que por cierto, la corrupción inevitablemente anida en esos intermediarios que se presentan a las elecciones, que meten en sus listas a quienes se van a aprovechar de los montes públicos, pero la riqueza de ese monte es inmensa, explotada, trabajada de manera pública, organizada bajo el control de los trabajadores del pueblo. Sería maravillosa toda la oferta de empleo, toda la oferta de riqueza y de recursos que se podría dar. Y esa lucha no la puede hacer ni los trabajadores de Cortes en solitario, ni los trabajadores de Estación de Caucín en solitario, ni los trabajadores de la estación de Cortes en solitario. Tiene que ser de manera solidaria y fraternal, con la unidad de la clase obrera, con la unidad de los trabajadores y con la unidad de los vecinos. No puede haber ahí enfrentamientos para ver quién se lleva una parte mayor del ayuntamiento, porque no es ahí donde está la riqueza y no es ahí donde está la solución. La solución está en los verdaderos recursos que tiene la localidad, y eso solamente se puede hacer con un programa de combate, un programa claro que ofrecer a los vecinos de lucha para recuperar esos montes, para ponerlos en producción, un programa valiente para crear una empresa pública que controle esa producción con la participación de los trabajadores y que esa organización tenga ese objetivo. Este es el punto fundamental del programa de los compañeros de la hora del pueblo, que como veis combina las dos cuestiones fundamentales que están al orden del día en la política en todo el Estado, que es acabar con la política de los políticos profesionales que se encierran en los ayuntamientos y desde ahí controlan esos ayuntamientos que se convierten en focos de corrupción, en focos de clientelismo, por donde penetran las peores intenciones y por donde penetran las peores fuerzas de la sociedad que intentan utilizar el ayuntamiento y lo consiguen para su propio beneficio.